actualizarse y poder aprender y poder conocer este nuevo lente que es un 3 en 1. ¿Los escucha bien? Sí, te Escuchamos escuchamos perfectamente. perfecto. Perfecto. Órale. Sí, a ver, yo estoy chismoseando quién más está conocido por acá. Santi, congregas. Hombre, gracias al apoyo de todos ustedes, hermano. Mira, hay gente de Ecuador, el doctor Mojica, está Tito, Carlos Sánchez, un placer saludarte. El profe de profes, Edgar Dávila. Ahí anda el profe máster, de el profes. El máster. Y está por ahí Eduardo Rodríguez también. Hola Eduardo, ¿cómo estás tú? Ah, Carmonita, Venezuela presente. Edwin, ¿cómo vas? Félix Leiva, un placer saludarte. Saludos a la doctora Miriam Blaides, que nos comenta que ya tiene la caja nueva y se ha adelantado. Bueno, qué bueno, espero que la experiencia con este nuevo diseño sea bastante positivo para tu práctica y para tus pacientes. La doctora María José Jaimes también. Bueno, chicos, no nos esperemos más, vamos a comenzar entonces. Un abrazo para ti también, Eduard. Saludos desde Atlanta y bueno, esperando que todo en Perú esté andando de maravilla. Están pasando ahorita por un momento difícil en Perú, ¿no? Bueno, Así todos, es. pero las cifras están duras allá. Por ahí nos preguntan, Santi, si se va a tener acceso a la grabación después de la charla. Sí, como siempre lo acostumbramos a hacer, grabamos la charla y por lo general está disponible en nuestro canal de YouTube o la enviamos a través de los correos electrónicos para que la puedan repasar en 1 o 2 días después de la charla. Así que para los que no se pudieron conectar, pues también es de gran ayuda. Bueno, Mauro, comenzamos entonces. Cuando tú digas, jefe de jefes. Ya estamos listos. Bueno, cuando Santi me dijo, vamos a hacer la charla de lanzamiento del nuevo diseño de Atlantis, yo en realidad lo vi como una oportunidad. Y una oportunidad de darle gracias a Excel y a Atlantis. Porque, como lo manifesté en un grupo, que además lastimosamente se formó conflicto por eso, hace unos pocos días, ¿cuántos de los que estamos acá, y es una pregunta que quisiera volver a hacer, iniciamos a adaptar esclerales con Atlantis? Yo garantizo que muchísimos. Y desde cuando llegó la primera caja de pruebas de Atlantis, orientado por Edgar Dávila, por Augusto Rosé, y empezamos a hacer nuestras adaptaciones y simultáneamente con Eduard Carmona, fue súper interesante el hecho de entrar a este nuevo mundo, de entrar al mundo de los esclerales. Y yo se lo debo a un lente que fue muy versátil, muy fácil de manejar y pues como, aunque la palabra no sea de pronto la más apropiada, pero yo la aplico para mí como para dummies. Aprendí con un diseño muy básico que me permitió entenderlo. Entonces, más que una charla, yo quise como dar un homenaje a Excel, obviamente a Santiago y a la gente que ha pasado por Excel, porque nos dieron la oportunidad de empezar a conocer este mundo de los esclerales. ¿Puedes pasar la diapositiva, Santi? Todo lo bueno tiene que evolucionar, porque cuando no evoluciona se convierte en clásico, pero el clásico se le tiene cariño. Pero obviamente las mejoras tecnológicas nos van a dar un mejor producto. Y con respeto se lo digo a Excel, estábamos demorados en tener una evolución del diseño de Atlantis. Atlantis era la caja más completa del mercado en el sentido que usted podía encontrar todas las variables
pero el diseño se nos fue rezagando en algunas características que para algunos casos o para algunas complicaciones no eran las mejores. Y pues como fanático de los carros que soy y de esta marca, pues quise colocar la evolución de la marca para hacer la comparación con lo que está pasando con Atlantis. Pásala, Santi. De la misma manera que ha venido evolucionando el logo de Excel y la marca, ¿cierto? El diseño también tenía que tener una reconstrucción, mejoras, y de esas mejoras poder superar los obstáculos que estamos teniendo actualmente con las adaptaciones del antiguo diseño. Pero me sorprende al ver las cifras de ventas de este lente alrededor del mundo. Es uno de los lentes más adaptados en Estados Unidos y fuera, aún siendo un diseño que le hacían falta cosas, pero lo que yo siempre he dicho es que era la facilidad de entender el manejo de la caja de pruebas por parte de ustedes, los adaptadores, lo que hacía amigable y que uno le cogiera mucho cariño al lente. Pásala. Y de la misma manera que ha venido evolucionando la marca, también ha evolucionado las personas que nos han acompañado a través de Excel y con este diseño. Pues innegable el papel de Felipe y obviamente de Tony. En una época nos trajeron una bonita cara a nosotros los hombres que fue Paula, muchos de ustedes se acordarán de ella, y pues a veces las cosas no mejoran y hoy en día estamos con Santiago, pero pues es buena gente. ¿Pasa? Pero es el lente más adaptado en todo el mundo por varios años consecutivos, más de 225,000 lentes adaptados global. Es tal vez el lente que más latinoamericanos han adaptado. Y si ustedes se hacen la pregunta internamente, todos los que estamos acá lo hemos puesto. Y les aseguro que hubo muchas personas que no van a estar hoy en la conferencia que también lo han adaptado o han visto al menos un caso de estos. Nosotros este lente lo tuvimos como el lente más vendido en Colombia durante varios años. O sea, el fenómeno de adaptación de este lente, por lo sencillo, fue global. ¿Puedes pasar? Y esa técnica de adaptación de 3 pasos, donde se resumía de una manera muy sencilla y gráfica con las CZ1, con la zona escleral, con la zona limbar, que venían marcadas dentro del lente de prueba, era lo que más facilitaba y hacía amigable el diseño. Entonces, para ponerlo de una manera muy gráfica, devuélvete, Santi, por favor. El primer paso de nuestra zona central al adaptar el lente siempre era saltar la córnea. No la toques, deja un espacio apropiado. Pasa, Santi. El segundo, no toques el limbo, sobrepásalo, no generes apoyo. Y el tercero, aterriza de una manera suave, sin hacer perjuicio de la fisiología y recorrido de los vasos sanguíneos y que todo iba marcado en la superficie del lente para que tú pudieras ver dónde iniciaba la zona escleral, dónde estaba la zona limbar y dónde estaba la zona central del lente. ¿Sigue? Pero el diseño básico, esférico, se nos fue quedando corto en la medida que íbamos viendo la necesidad de colocarle variables como las ápticas tóricas. Es claro, y creo que todos tenemos como consenso, que las ápticas tóricas son un componente en algunos casos de más del 90% de nuestros casos adaptados. Y los estudios y la práctica nos lo demuestra. Y una de las primeras peticiones que se le hizo a Excel como fabricante de lentes, colócanos las ápticas tóricas. Y como respuesta a esta sugerencia o este pedido, sale la serie Atlantis Pro. Cuando empezamos a adaptar Atlantis Pro, creo que fue algo adelantado para el momento que estamos viviendo en ese instante con los lentes esclerales. Logramos tener lentes hasta de diámetros 17.5, pero nos sirvieron para manejar problemas muchos años atrás acá en Latinoamérica cuando no teníamos más herramientas. ¿Vale? Atlantis Pro nos incorporó una caja que venía con 17.5 milímetros de diámetro y en los tamaños más pequeños nos incorpora la posibilidad de hacer ápticas tóricas, toricidad frontal, hacerlos bitóricos, pero aquí empezaron algunos inconvenientes y no sería ético ocultar los inconvenientes que tuvimos con el diseño. A veces era difícil predecir la estabilidad de las ápticas tóricas. La toricidad frontal
tuvimos muchos inconvenientes porque la pedíamos un eje y el lente respondía en un eje diferente. Y personas, lo digo con respeto, no sé cómo se tomará la palabra en México, me perdona si llego a ser ofensivo, César, pero acá en Colombia no es ofensivo. Tenía que estar en manos de una persona mañosa o recursiva como César para poder interpretar bien la forma como el lente se estabilizaba con su prisma de balastro para lograr ubicar bien esa toricidad frontal. A mí me generó muchos problemas. Pasemos, Santi. Pero tenía algo mágico la caja y adaptadores que tengo acá en Colombia actualmente y que son fieles a nuestra distribución, me hacen el reclamo que por qué otros diseños no son tan amigables como, por ejemplo, lo tenía este lente con las tablas. Prácticamente la asesoría de la casa comercial era nula porque usted como profesional podía calcular cuántas ságitas iba a modificar y de una vez saber con qué curva central iba a quedar el lente y poder usted mismo calcular la fórmula. En otros diseños es eso imposible hacerlo, pero era lo que lo hacía tan amigable y que nosotros lo quisiéramos tanto porque yo podía hacer mis modificaciones, es decir, voy a subir 100 micras, la curva base me va a cambiar a tanto y automáticamente sé qué fórmula le debo compensar a mi lente y eso yo hasta la fecha no lo he visto en otro diseño. Me tengo que apoyar de consultoría o del fabricante para que ellos me digan cómo me va a quedar la fórmula final del lente. Esto era algo único en el diseño de Atlantis. ¿Sigue? Y quise resaltar con el diseño antiguo un caso que mostramos en el año 2013 en un congreso de FEDOPTO en Bogotá Internacional junto con Leonardo Orjuela, que decíamos casos fantásticos de ortoqueratología, mira este cabezón, de esclerales. Y este caso es algo que a mí me tiene marcado y que solamente lo logré manejar en su momento con un diámetro de Atlantis Pro. Fíjense en la imagen de la izquierda, así es como me llega el niño a consulta. Un niño desescolarizado, sin poder salir a la calle porque no toleraba la luz. Y después de poderle adaptar el lente con 15 días de uso, la imagen que podemos ver a la derecha. ¿Pasa? La historia es un paciente con una conjuntivitis alérgica crónica, ya manejada por especialistas en superficie ocular y corneólogos, pero que por la agresividad de su conjuntivitis alérgica genera una disfunción limbar, con un defecto gigantesco y sobre todo con una intolerancia total a la luz, manejado con inmunomoduladores, con medicamentos, y a pesar de esto no podía tolerar salir a la calle. ¿Sigue, Santi? ¿Qué encontrábamos de hallazgos en la superficie? Una disfunción limbar prácticamente en los 360 grados, con hiperplasias, con nódulos de trantas. Y uno se hacía la pregunta al ver un paciente de ese tipo acá. Me imagino que en países donde estamos a muchos metros sobre el nivel del mar se verán casos similares. Pero usted ver un niño en esta condición y con esas hiperplasias en todo su limbo, usted dice, ¿y qué le hago? Porque aparte de todo, como vieron en la filmina anterior, la fórmula era grandísima y con una muy mala recuperación de agudeza visual. ¿Qué lente de apoyo corneal puedo colocar? Ninguno. ¿Qué lente escleral puedo colocar para ser capaz de saltar esos obstáculos que eran esas hiperplasias? ¿Sigue? Y el mismo fenómeno en el otro ojo. Ahora, hay que hacer un diagnóstico diferencial si esas hiperplasias eran benignas o malignas. Seguimos. Y pues los cuadros nos muestran básicamente que al ser de las características recidivales de una disfunción limbar, pues estábamos ubicadas en la parte de epiteliales, donde estábamos considerándola como algo benigno. De todos modos, se tenía que hacer el diagnóstico diferencial con algo con algo maligno. ¿Pasa, Santi? Y pues el diagnóstico de la biopsia fue, gracias a Dios, algo bueno, entre comillas, ¿sí? O sea, no estábamos enfrentados, sino a una hiperplasia de tipo benigno relacionada con la disfunción limbar. ¿Sigue? Pero yo no sé, las imágenes no son las mejores, eran los exámenes con los que nos llegó ese muchacho al consultorio. Era imposible tomarle una tomografía corneal en ese momento y acá están viendo un examen antiguo que es un Orbscan, pero miren ya los espesores corneales. Solamente 285 micras, asumiendo que tiene 50 de epitelio, o sea, estamos con una córnea de 250 micras, 230 micras en el ojo izquierdo,
y de algo un poquito más grueso en el ojo derecho. Pero, ¿cuál era nuestro objetivo? O sea, ¿había algún oftalmólogo que le pudiera mejorar la condición a este paciente? No, estaba en nuestras manos y en el poder que nos empoderó un lente de contacto escleral. ¿Cómo debíamos afrontar el caso? Simplemente recupérele la superficie ocular, intente darle algo de mejor agudeza visual, vuelva a poder mandar al chino al colegio, vuelva a dar escolaridad. Así la adaptación clínicamente no sea la mejor. Y cuando a veces criticamos que nos quedan muchos espacios en los clearance, tenemos que a veces pensar que la geometría de la córnea, por bueno que sea el diseño, no nos va a poder dejar hacer algo simétrico. Entonces, si ustedes miran ese clearance de las imágenes superiores, dicen, no, pero pues Mauricio estaba loco, dejó unos clearance de más de 2000 micras. Pero es que ese no era el objetivo, muchachos. El objetivo era darle tratamiento a la superficie ocular. Y era el primer lente que teníamos en manos que nos superaba de diámetros de 16. ¿Pasa? Logramos adaptar el lente, ¿cierto? Logramos unos parámetros definitivos, pero más que lograrle una excelente agudeza visual, se logró fue mejorar la superficie. O sea, miren el semblante del niño, y acuérdense de la primera imagen, y mírenlo ahí sentado en el consultorio ya tolerando el examen y dejándonos evaluar un lente. Pero pasa las imágenes, Santi. Pásala de nuevo. Y miren, hoy en día, estamos hablando de un muchacho que está adaptado desde el año 2012 a hoy. Cómo le cambió su vida. Las hiperplasias disminuyeron en tamaño. Obviamente requirió cirugías, ¿cierto? Y estas cirugías necesitaron mejorar aún más la superficie, pero ya estamos ante una adaptación normal, convencional, como cualquier tipo de lente escleral, pero hemos evitado un trasplante que muy seguramente algún día va a necesitar este paciente. Esta maravilla nos la permitió hacer Atlantis y esta maravilla nos permitió diferenciarnos entre muchos profesionales de nuestra región y del continente. Y yo por eso lo doy gracias a Axel y por eso lo doy gracias a este diseño. Pasa, Santi. Pero volvemos a ser éticos al hablar y a ser conscientes y pues tuvo fallas, así como cuando usted va manejando el carro y pierde el control, pero esas fallas la empresa las encuentra y vuelve a ponerlos en buen camino del diseño del lente. Y eso es lo que están haciendo hoy. Nos están diciendo, fallamos. Y estamos volviendo a reorganizar eso y encontrar los errores para poderlos corregir. ¿Sigue, Santi? ¿Sigue, Santi? Entonces, ¿en qué se basa la nueva generación de Atlantis? En poner en práctica las mejoras en las ápticas tóricas del lente. El lente, en su zona escleral, era muy angosto y tenía cambios muy bruscos entre la zona limbar y la zona escleral. Eso hacía que, como se ve en la imagen que tengo a mano derecha, muchas veces el lente se enterrara. Y aunque lo intentábamos levantar, acuérdense de Steve estándar, flat 1, flat 2, que era lo que hacíamos con el lente, a pesar de que lo abríamos, el lente se seguía enterrando, ¿sí? Entonces, basados en los estudios de Caroline, de Greg Benayer, de Yves van der Werf, de Jedlicka, donde nos hablan de los grupos y de las clasificaciones de las escleras basados en profilometría, ¿cierto? Pues esta información se le mete al nuevo diseño para mejorar los rangos de la zona escleral y ampliar las zonas esclerales para que su peso sea mejor repartido. ¿Sigue? Y al mejorar y al ampliar estos rangos de la toricidad de la zona escleral, vamos a lograr que sea predecible, cosa que no teníamos. Muchas veces encontrábamos con el lente esférico un pinchamiento o un blanqueamiento 3 y 9. Usted colocaba el lente con las ápticas tóricas y esperaba que el meridiano con el levantamiento se ubicara en esa zona y el lente se rotaba 90 grados. Ahora, con la mejora en la zona escleral, haciéndola más ancha, va a ser más predecible y se debe ubicar mejor cuando encontremos estas escleras tóricas. ¿Sigue, Santi? Entonces, para demostrar o para aclarar lo que nos sucedía con el antiguo diseño,
traigo a colación este caso? Es un paciente joven, un muchacho deportista, bien plantado, pinta, no sé cómo se diga en otros países, y adaptamos un lente escleral porque él viene preguntando por una opción más cómoda que un lente de apoyo corneal. Se le ofrece el lente escleral y somos tan de buenas, que aparece un cilindro a 90 grados sin que el lente se vea flexado. O sea, tomando la queratometría encima del lente de contacto, era totalmente esférica. Y era este cilindro a 90 grados que se ve en la fórmula con la cual pedimos el primer lente de contacto. Lanzaba Atlantis su diseño Pro con la posibilidad de hacer un diseño de toricidad frontal. Veíamos la zona escleral uniforme en el lente, no veíamos la necesidad de colocarle unas ápticas tóricas y pedimos nuestro primer lente con toricidad frontal. Lo colocamos y, automáticamente el lente se rota a 90 grados. Recién inauguramos a Santiago. Santiago acababa de llegar a Excel. Santiago, el lente se me rota a 90 grados. Fresco, hermanito, ya hablamos con consultoría, cambiamos el lente. Llegó un segundo lente. Esperábamos que se posicionara bien porque se le aumentó la cantidad de prisma de balastro para hacer que se ubicase mejor. Colocamos el lente, rotó 45 grados, pero volvió a rotar. ¿Qué hacemos? ¿Qué le colocamos? ¿Cómo lo manejamos? Tercer lente. Ya no pensamos en colocarle más o menos prisma, sino simplemente en aplicar nuestras reglas de si giró hacia la derecha o hacia la izquierda, la famosa regla Lars de nuestros tóricos blandos, la usamos y efectivamente recién colocamos el lente de contacto, el paciente logra buena agudeza visual, pero 2 horas después me llama a decir, ya veo borroso y creo que el lente se giró. Compensa a una persona de estas características que le va a quedar un cilindro contra la regla 90 grados que le quita renglón y medio de visión y que el otro ojo ve perfecto. Convénzalo que estaba buscando algo más cómodo, pero que con el lente incómodo veía mejor. Bueno, fue una tarea titánica, pero lo logramos convencer. Sin embargo, decidimos hacer un lente con ápticas tóricas para ver si con las ápticas tóricas sencillamente se estabilizaba un poco mejor el lente. Efectivamente se le pone un lente con ápticas tóricas, que es el que está a mano derecha, y paradójicamente logra corregir el cilindro a 90 grados. Este tipo de cosas, que lo hacía a veces no predecible, era lo que nos generaba inseguridad en el manejo del diseño Pro en cuanto a la toricidad frontal y sus ápticas, pero lográbamos solucionar los casos. Pásalo. Pásale, Santi. Y las cosas positivas que teníamos con Atlantis era que por ser un lente de diámetro pequeño, de diámetro 15, se centraba muy bien. Que algunos me dirán y me corregirán que a veces en lentes de diámetros más grandes es difícil lograr un centrado bueno del lente. Se tienden a descentrar muchísimo más entre más grandes son los lentes. Pues con este lente, por su diámetro pequeño, lo lográbamos centrar muy bien. Cosa que es primordial para hablar de un lente de contacto multifocal. Y coloco este caso porque de los errores se aprenden. Pero acá el error no fue con Atlantis, acá el error fue con otro tipo de lentes multifocales. Intentamos primero con un rígido gas permeable multifocal, no logramos buena agudeza visual ni buena tolerancia. Pasamos a un lente híbrido multifocal y tampoco logramos una buena estabilidad del lente porque el lente se quedaba inmóvil y generaba lesiones con el tiempo. Y apenas lanzan el diseño multifocal de Atlantis, decidimos adaptarlo. Pásalo. Entonces, estas son las imágenes del lente escleral en el momento de la prueba y logramos en una persona usuaria toda la vida de lentes de contacto rígidos gas permeables darle una buena visión entera de lejos y el entero de cerca. Sigue, Santi. Donde básicamente lo único que yo tuve que pensar es adapto mi lente escleral como estoy acostumbrado a hacerlo, pero simplemente tengo en cuenta el diámetro pupilar. Punto a tener en cuenta con este diseño, con cualquier otro de lentes multifocales. Siempre tengan en cuenta el ángulo capa para adaptar lentes multifocales. Ángulos capa superiores a 500 micras no son los apropiados para adaptar ningún tipo de lente multifocal. Y tengan eso presente porque el sistema óptico del ojo va a estar descentrado con respecto a la anatomía del ojo. Entonces, eso genera que sean muy difíciles las adaptaciones de los lentes multifocales. Sin embargo, es mucho más fácil adaptar un lente que me quede bien centrado que un lente que me quede descentrado. Y eso es una ventaja indudable de Atlantis. ¿Sigue, Santi?
Entonces, como les comentaba, lograr que con tu paciente tú puedas poner, estoy viendo ahí una pregunta que me parece interesante responder, Santi, de una vez, ¿ok? Muchos topógrafos tienen la medida del ángulo capa, porque básicamente es el centro anatómico de la córnea con respecto al eje visual. En algunos equipos aparece como offset. Desconozco otros equipos como lo nombran, pero en caso de que usted no pueda tener la medida, si usted puede encontrar el centro geométrico de su córnea y encuentra el eje visual en la imagen topográfica, usted podría hacer la medida como cuando mide dos secciones en el mapa topográfico o una lesión sobre el mapa de discos de Plácido en su topógrafo. Algunos equipos lo botan por defecto. Ejemplo, un OPD lo bota por defecto. Sigue, por favor, Santi. Y lograr una adaptación que sea cómoda para el paciente, haciéndole pequeñas variaciones en el limbo y con visiones de 20-20 de lejos y 0.5 de cerca, pues fue algo fenomenal y que sigo utilizando en mi práctica porque suele ser ventajoso este diseño, vuelvo y lo digo, por su capacidad de centrado. ¿Sigue, Santi? Sigue, Santi. Entonces, de lo antiguo que teníamos de Atlantis, este diseño multifocal lo quiero rescatar. Y por último, sigue, Santi, el diseño 3D. Hace un tiempo hablaba con una amiga de Ecuador, la cual está acá presente, y me decía, tal vez es el diseño que más adoro de Atlantis. Las geometrías oblatas en lentes de contacto esclerales nos permiten optimizar mucho los espacios de adaptación en nuestras córneas de geometría inversa, digámoslo así, pero también en córneas muy asimétricas. Pero fíjense que son pocos los diseños que nos permiten tener el diámetro de esa zona donde yo quiero poner en uso la geometría inversa, donde quiero, como yo lo llamo, la parte roja de la córnea oblata, yo le digo rodilla, yo la llamo así, donde yo quiero saltar esa rodilla, a qué diámetro la puedo colocar. Eso es otra característica buena de este diseño, y es que me permite escogerla o más cerca al centro o más alejada del centro, y eso permite mejorar u optimizar esas zonas de geometría inversa para que los clearings no me queden muy altos en una zona y muy pequeños en la otra. Sigue, Santi. Entonces, para hablar del nuevo diseño, pues tengo que dejar en manos de un experto. Y yo creo que la persona que más ha manipulado este diseño hasta hoy, y Santiago me corregirá, es el doctor César Enoch. Entonces César ya les va a explicar de forma muy detallada las variables de este nuevo diseño para mejorar lo que ya teníamos con Atlantis. De nuevo, Excel, Santiago, Felipe Arroyave, Edgar Dávila, Carmona, que fuimos estuvimos de la mano para iniciar con nuestras adaptaciones de esclerales. Gracias, gracias porque nos permitieron entrar a este mundo. Sigue, César. Bueno, tenemos este momento de nostalgia de verdad porque veo yo a muchos de mis queridos amigos conectados que también grandes maestros nos introdujeron a este mundo de los esclerales, compañeros de batalla que yo he visto que hemos sacado casos adelante, los veo también aquí conectados y pues esta presentación es para ustedes. Saludos, saludos a todos, gracias por sus buenos deseos. Vamos a continuar. Este diseño es como si fuera un hijo para mí, por decirlo así de alguna manera, porque hemos logrado introducir de alguna forma la personalización total de cada zona que antes soñábamos con poder modificar en el diseño de Atlantis. En esta forma de adaptación, en esta filosofía de adaptación tan sencilla como son los 3 pasos, ahora vamos a añadir a los 3 pasos algunas modificaciones. Vamos adelante, Santi, con el siguiente. Mira, César, a ver si tú puedes pasar la diapositiva. Te puse como host, como presentador, y tal vez te deja pasar la diapositiva. ¿Me confirmas, por favor? A ver, vamos a ver. No, Santi, no me permite cambiarla. Perfecto. Yo la cambio acá entonces. Sígale sacando físico al dedo. Bueno,
De cuando comenzamos las adaptaciones y los retos con nuestros pacientes de especialidad, han pasado ya varios años y las herramientas de imagenología han cambiado mucho. Sin embargo, también nosotros sabíamos de la forma anatómica del globo ocular. Tenemos aquí en esta imagen, me gustan mucho las inserciones de los músculos extraoculares, cómo insertan y cómo nos dan la forma peculiar del ojo. Si ustedes se fijan en la imagen de OCT, a pesar de que es el mismo meridiano, ese ojo es diferente en dos principales sectores. En nasal y temporal tenemos dos diferentes curvaturas. Y en ese tiempo nosotros solamente teníamos lentes esféricos que podíamos aplanar o encurvar de acuerdo a, digamos, un promedio de aterrizaje que podíamos manipular. Y del lado derecho tenemos una imagen que me gusta mucho, que combina ya las herramientas más actualizadas en cuanto a tomografía de coherencia óptica y topografía. Incluso tenemos ya profilometrías que nos permiten medir las ápticas en la periferia de la esclera, ¿no? Que ya nos permite a nosotros conocer de una manera más exacta cuál es la forma real del ojo humano. También para esos temas, cuando no sabíamos dónde se iba a acomodar la toricidad del lente o cómo se iba a centrar, dónde está esa toricidad y en qué lugar es más irregular y de qué forma. Y nos ayuda a entender cómo puedo yo estabilizar mucho mejor el diseño. Y mediante miles, así lo puedo decir, miles de estudios en todo el mundo, de OCT, de expertos que se dieron a la tarea de desarrollar este diseño, ¿cómo podía yo proyectar para que el adaptador pudiera reconocer estas zonas de manera más exacta y lo pudiera personalizar a la manera de su paciente, a la forma de su paciente? Porque al final ustedes son los que están al frente de ese paciente, ustedes son los que van a resolver ese problema de manera directa viendo a la persona frente a frente, ¿no? A nosotros nos podrán llegar fotos, imágenes, estudios, pero al final el adaptador es el que está al frente de la batalla, ¿vale? Siguiente diapositiva. Bien, entonces, presentamos el lente que une tres diseños en un solo diseño. Nos brinda una oportunidad única de adaptar la mayoría de las geometrías en un solo lente con un solo set de prueba. Este set de prueba nos introduce tres diferentes tipos de diámetro con dos diferentes toricidades entre cada serie. Incorpora, bueno, es el mismo tipo de filosofía, 1, 2, 3, pero aquí en este diseño podemos incorporar la característica de que cada zona se puede modificar de manera independiente sin afectar las demás zonas. Antes, cuando queríamos aumentar la altura sagital o la altura central, tenemos que modificar la curva base para poder elevar nuestro lente y brincar el ápice de algún cono. En este diseño, nosotros podemos aumentar las micras que nosotros deseemos sin necesidad de modificar la curva base y, por lo tanto, sin necesidad de modificar la sobrerefracción o la graduación final. Así vamos a poder tener un lente mucho más predecible que requiera mucho menores cambios. El set de prueba viene con marcas de identificación, la ságita, viene en tres diferentes tipos de diámetro y en dos diferentes tipos de toricidad. Pero bueno, ¿por qué tres diámetros? Vamos a la siguiente diapositiva, Santi, por favor. Bien, aquí tenemos la caja de prueba con las tres diferentes series que van a venir. La serie principal es la de 1550, diámetro 1550, y también vamos a incorporar el de 14.5 y el de 16.5. Cada uno viene con dos series distintas con diferente nivel de toricidad en las ápticas, ¿vale? Vamos al que sigue, por favor. Bien. Entonces, esta foto es un caso clínico real en donde ponemos un lente estándar y vemos un descentramiento con una modificación de equilibrio central, donde en la parte superior vemos una disminución en la cantidad de fluoresceína y nos genera como una especie de prisma, donde la parte inferior tiene demasiado espacio. Esto es porque esta córnea es mucho más pequeña de lo que la bóveda del lente nos ofrece y por lo tanto el lente se descentraba. Entonces era muy complicado modificar los diámetros directos de fábrica y tenemos que hacer una personalización al diseño, cosa que ya no es necesaria, porque gracias a este nuevo diseño vamos a incorporar tres diferentes tipos de diámetro, donde vamos a encontrar el 14.5 para este tipo de córneas mucho más pequeñas, y nos va a dar un lente mucho mejor centrado. Un lente que desde la primera adaptación en nuestro gabinete vamos a poder predecir cómo se va a comportar. Es un diseño que nos va a ayudar para córneas mucho más pequeñas o como una apertura palpebral reducida, y en diámetros mayores nos va a beneficiar al darnos mucho mayor altura sagital para ayudar con los más elevados y precios más
más avanzadas. Es el único lente que incorpora un cuadrante asimétrico en zona limbal, cosa que ningún otro diseño lo hace. Y también incorpora la modificación bimeridiano no simétrico. Vamos al siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos una imagen que presenta 3 diferentes tipos de pacientes que vemos todos los días. El paciente estándar, digamos que vamos a tener en el punto de inicio de 15-50. El paciente que tiene esa córnea un poco más pequeña y el paciente con la córnea un poco más grande. Estos 3 son imágenes de OCTs reales, son pacientes que hemos tenido que adaptar y que hemos tenido algunas dificultades y que nos han ayudado a aprender y a comprender cómo podríamos mejorar el diseño. Esta foto es muy característica porque yo necesitaría mucho mayor altura en el limbo, pero también librar la parte central. Y aquí tengo yo como un diagrama de cómo sería proyectado esto en el diseño y qué necesitaría yo hacer para poder hacer un lente más adecuado. Entonces, directamente del set de prueba yo ya tengo mis 3 tipos de series donde yo voy a elegir cuál voy a seleccionar para mi tipo de diámetro horizontal de iris visible y buscar un mejor centrado y una mejor adaptación librando ese tipo de toques, ¿no? Que vemos todos los días en la consulta. El que sigue, por favor. Bien, el diseño de borde también se mejoró. Muchas veces nosotros tenemos muy poco espacio en la banda de apoyo escleral y también había un cambio muy drástico en las curvas internas y se producía este efecto en el que se marcaba una línea interna de pinzamiento de los vasos a pesar de que el borde externo estaba librando los vasos conjuntivales. Esta es una foto característica de OCT, de un Vision Atlantis, cuando se identaba el lente y pues provocaba incluso un prolapso de la conjuntiva al hacer mayor presión interna y bueno, todos conocemos lo que nos ocasionaba, que a pesar de que poníamos todo el flat posible, pues nunca podíamos hacer una presión óptima. Lo que hacíamos en el pasado era que la curva interna la aplanábamos lo más que podíamos para tratar de dar una geometría más o menos igual y nos provocaba otro tipo de problemas o el lente no era con una estabilidad óptima. Este nuevo diseño tiene bordes optimizados, tiene unos cambios en curvas internas mucho más suaves y se puede modificar independiente entre cada zona y lo que yo modifique en la siguiente zona no me va a afectar la anterior. Esto es algo muy bueno porque para elegir el lente final ya no vamos a tener que estar con el Jesús en la boca, que por favor el lente llegue como yo lo había pedido y que no vaya a provocarme alguna diferencia o cambio en el lente final. Y eso me provocaba pues muchas garantías, ¿no? Que casi pedíamos 5 lentes por garantía. Ya no va a ser necesario, porque con este nuevo diseño de borde yo puedo cambiar las otras zonas de los lentes sin necesidad de afectar las otras. Y este es un lente perfectamente bien centrado, con una bóveda adecuada para ese diámetro de iris visible. Incluso se ve perfectamente bien librados los vasos y la verdad es que este lente me encanta porque nos da una geometría lo más cercana posible al ojo real, ¿vale? Sin necesidad de algún otro tipo de tecnología de perfilometría o de OCT o de diseño. Y bueno, ¿cómo voy a adaptar yo este lente? ¿Cómo es que voy a hacer yo para poder plasmar esto en mi paciente de manera correcta? Esta es una presentación que teníamos para el Atlantis Pro y lo voy a tomar porque es muy importante saber cómo voy a adaptar yo un lente tórico. Aquí lo que yo voy a recomendar es que nosotros cuando pongamos un lente de ópticas tóricas, voy a colocar el lente y esperar a que el lente se ponga en su posición de manera natural, ¿vale? Entonces, el lente va a tomar un posicionamiento, digamos, estable y yo voy a fijarme en que ese posicionamiento sea estable. Entonces, para este diseño voy a considerar que cada cuadrante es el mismo, tiene un equivalente con el meridiano que estoy yo adaptando. Lo que nosotros antes, como esperábamos cuando recibíamos un lente, es que se quedara a las 3, a las 6 y a las 9. Y que las 3 marcas se quedaran estáticas en su lugar, porque eso me decía que el lente estaba correcto. Y la verdad es que lo que necesitábamos hacer es que las ópticas tóricas tomaran su posición natural y permitiéramos que el lente se estabilizara y entonces hacer la medición. Vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, tenemos un lente que es un lente no rotacionalmente simétrico, que es mucho más estable y que nos puede dar una geometría adecuada para poder hacerlo multifocal.
Este lente también incorpora, aparte de las ópticas tóricas y la geometría por cuadrante, se le añade el diseño multifocal. Yo puedo hacer un lente tórico, bueno, con ópticas tóricas y con modificación por cuadrante y multifocal. Es un lente mucho más estable, que nos puede dar mucho más soluciones a muchos casos complicados. Y esta es la serie XA. Tenemos el lente X1A, X2A, X3A y así sucesivamente hasta el X6A. Y lo tenemos en dos diferentes toricidades. En la primera tenemos 3 pasos de plano contra 3 pasos de curvo de manera perpendicular, en el mediano de 90 grados. Entonces, yo voy a considerar este lente un lente tórico, ¿vale? Donde el cuadrante 1 y 3 representa el meridiano plano y el cuadrante 2 y 4 representa el meridiano curvo. Entonces yo voy a identificar las marcas de los cuadrantes 4 y 2, que representan los meridianos más cerrados o más curvos y que se marcan en el reloj. Así es como viene la caja de prueba, así es como vienen los lentes marcados, y aquí vienen con algunos numeritos que vamos ahorita a ver de manera más tranquila, con un poco más de calma. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta fue la serie X3A, que es el estándar. Esas son las series, la C, que sería el Compact, son Compact 1, Compact 2, Compact 3, en dos diferentes tipos de toricidad. Aquí la toricidad es mucho menor porque recordemos que aunque a menor diámetro de iris visible, mucho menor la toricidad, hay toricidad. Entonces, por eso es que esta serie incorpora toricidad. Y en la zona large, o en la serie large, tenemos también 6 lentes con 2 diferentes toricidades y vienen disponibles en estas curvas bases. Y el lente no se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero vienen marcados con 4 puntitos, 3 puntitos, 2 puntitos y un puntito. Excel siempre nos ha facilitado las marcas en los lentes para poder identificarlo. Entonces, el lente viene con el cuadrante 4 con 4 puntitos, el cuadrante 3 con 3, el cuadrante 2 con 2 y el cuadrante 1 con un puntito. Vamos al que sigue, por favor. Gracias, Santi. Entonces, yo voy a poner este lente considerando que fuera un lente de ópticas tóricas. Y voy a esperar a que el lente tome su posición y se estabilice. Entonces, mi cuadrante 1 y 3 representa mi meridiano plano, o de 180 grados, y mi meridiano 2 y 4, el curvo. Por lo tanto, voy a buscar las marcas 2 o 4. Eso me va a dar el meridiano más curvo, que normalmente se puede encontrar a 90 grados, o de manera oblicua. Entonces, yo con esa marca del cuadrante 2 o el cuadrante 4, es con el que con mi lámpara de hendidura voy a identificar la rotación del lente. Entonces, esos dos cuadrantes yo los voy a poner en mi reloj. El formato de pedido del lente trae un reloj incorporado. Entonces, yo en el reloj voy a marcar dónde se puso el 2 y dónde se puso el 4. Y de esa manera, cuando nosotros vamos a ordenar el lente, sabemos qué posición va a tomar ese lente y vamos a poder predecir un cilindro residual frontal y vamos a poder predecir cómo vamos a modificar la periferia de ese lente. Aquí son casos clínicos de un servidor, aquí están los puntos, y entonces yo aquí voy a identificar cuáles son los puntos que voy a marcar en mi formato, y es todo lo que tengo que hacer, simplemente en el formato tengo que marcar en qué horario se puso el meridiano 4 o el meridiano 2. Y en los botecitos vienen estos números. Viene marcado el primer número representa el cuadrante 1, el segundo número representa el cuadrante 2, 3, y así sucesivamente. Si se fijan, en esta foto pusimos en el cuadrante 1 y 3 un flat de -5. El signo negativo representa flat o aplanamiento, y el signo positivo representa incremento, inclinación o steep, que eran los pasos de steep. Esto es importante. Cada paso representa 25 micras. Un -5 son -5 de pasos de 25 micras, o sea, 5 pasos de 25 micras de aplanamiento. Y el otro sería un incremento de 25 micras, ¿vale? Lo vamos a ver también desmenuzado en un caso bien complejo. Un caso que es un desafío porque es un casito que tiene total alteración de la superficie ocular. Y esta foto que estamos viendo ahora es el formato donde vamos a solicitar el lente, donde nos recuerda qué tanto puedo yo pedir. Antes teníamos hasta 3 flat o hasta 2 steep, el estándar. Bueno, tenemos disponibles 8 pasos, tenemos hasta 8 flat en pasos de 25 micras, reducciones de 100 a 200 en limbo. Entonces, aquí ya no hay ese problema de que ya no me da más o que ya no puedo yo
ya no puedo yo modificar más el diseño. Este diseño se puede modificar casi en su totalidad. Ya no tenemos limitaciones. Y entonces en este relojito que puse de este lado, tenemos los cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Y en cada rubro yo voy a poder elegir en la zona limbal qué tanto quiero yo de reducción o de aumento en micras. El que se acomode en micras lo puede proyectar en micras, o el que quiera en pasos lo podemos poner en pasos, no importa, son 25 micras los pasos. Es el único lente que nos va a dar modificación por cuadrante en el limbo y con diferente, digamos, puede ser asimétrico en todos sus cuadrantes. Entonces nos va a ayudar para casos sumamente complejos de irregularidad de superficie ocular, sin necesidad de herramientas complejas como un OCT, un profilómetro o sin toma de impresiones, ¿vale? Vamos al que sigue. Esto lo vamos a ver plasmado en el caso clínico. Bien. Entonces, también tenemos un diagrama para poder yo decir, bueno, qué ruta voy a tomar, cómo lo voy a hacer yo. Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya, digamos, identificando, es el camino que voy tomando para poder lograr la perfecta adaptación. Y este diagrama viene en la caja de prueba y también está en internet para que lo podamos descargar. Y lo vamos a hacer paso a paso con un caso clínico real de un problema de cicatrización causado por Steven Johnson. Vamos al que sigue, Sandy, por favor. Bien. Entonces, estos pacientes de Steven Johnson son pacientes que son sumamente complicados porque la superficie ocular ha sido totalmente, digamos, modificada por la enfermedad. El síndrome de Steven Johnson y la necrosis tóxica epidérmica es una reacción de hipersensibilidad a los fármacos. Es una condición que afecta a las mucosas del cuerpo y principalmente, digamos, en los ojos produce ceguera, depende del estadio del síndrome de Steven Johnson. Nosotros hemos trabajado con la Fundación Internacional de manera directa para ver los casos más, digamos, los mayores casos, y en este tema es para mí un honor presentar Excel, porque nos han apoyado mucho con el programa Cambiando Vidas, donde incluso se le ha donado los lentes a niños con esta enfermedad, y hemos visto muchos casos de niños con Steven Johnson que ha sido, pues, donados en los tratamientos totalmente por la fábrica comercial Excel, y bueno, es la verdad una labor muy importante, y hemos hecho mucho pues énfasis en poder ayudar a este tipo de pacientes. Acá tenemos la correlación de afectación de acuerdo al nivel de queratinización de los párpados. El paciente de Steven Johnson es un paciente que su conjuntiva tarsal fue destruida, fue cicatrizada, y tiene un proceso de cicatrización que va a afectar poco a poco la superficie ocular. Vamos a tomar en consideración que el párpado se vuelve como si fuera una lija. ¿Sí? Se queratiniza y empieza a dañar la superficie del ojo. Y poco a poco, mientras mayor sea la queratinización de este paciente, es mayor la superficie que va a provocar es mayor el daño que se provoca en la superficie ocular. Entonces, tenemos un grado de correlación entre el daño de afectación y cicatrización de la conjuntiva y la pérdida de la función por cambios en la superficie ocular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Con el lente escleral hacemos una barrera de protección entre el ojo y el párpado, y le damos a estos pacientes, les devolvemos la visión y les reducimos el dolor. A estos pacientes les duele parpadear. Un paciente Steven Johnson es un paciente que parpadear le provoca dolor y todo el tiempo tienen los ojos cerrados, y poco a poco va degenerando el ojo hasta que pierden la vista y pierden la función de la visión. Vamos al que sigue, por favor. Esta es una escala gradual de Sotosono, donde nos dice de qué tipo de afectación va a tener, qué grado va a tener en función del tipo de afectación. Tenemos conjuntivalización, neovascularización, opacificación, queratinización y el cimblefarón. En la conjuntivalización vamos a tener tejido conjuntival que va a invadir la zona corneal. En neovascularización vamos a tener neovasos que están creciendo con tejido neoplástico que va a empezar a cubrir la superficie. Tenemos opacificación de la superficie hasta que pierde la transparencia. Y tenemos la queratinización, donde prácticamente se pierde la función visual, depende del nivel de afectación. Y el cimblefarón, muchas veces tenemos que trabajar en conjunto con cirujanos oculoplásticos y de otras especialidades de oftalmología para poder salvar la función visual del paciente. Y vamos a poner un trabajo que hemos realizado junto con Excel, algunas clínicas en México, donde hemos hecho un programa un programa nacional
E incluso nos han llegado pacientes de otros países para este programa y para el tratamiento por parte de la Fundación Steven Johnson. Vamos a ver el video. ¿Saben si el audio se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? No se te está escuchando, César. Si tienes tus audífonos, retíralos. A ver, Santi, no sé si de tu lado podamos hacer algo para el audio. Yo creo que vamos a tener que pasar el video en el canal de YouTube porque no se está escuchando. Es un video con los testimonios de los pacientes. Sí, es que no, ya escuché. Ok, bien, estoy leyendo sus comentarios. Vamos a subir el video a YouTube para que lo puedan ver. Parece que la plataforma de Zoom no nos permite poner el audio en el video. Pero bueno, es el paciente, pues hablando en sus propias palabras de cómo los lentes esclerales y la atención del programa Cambiando Vidas, pues fue un parteaguas en su tratamiento. Porque, bueno, si podemos ver, aunque sean las imágenes del video, se puede ver cómo el paciente pues está ahorita sin lentes. Y llegan a ver, llegan a volver a abrir los ojos, volver a ver colores, ver las caras, conocerse a cómo eran, ¿no? Antes de que les pasara esta condición de Steven Johnson. Entonces voy a invitar a que puedan ver pues el canal de YouTube para que podamos subir el video. Sí, lo vamos a tener que compartir de manera externa porque no se está escuchando. Pero bueno, entonces vamos a hacer una adaptación de un lente Atlantis 2.0, que es el nuevo Atlantis, de un paciente de Steven Johnson, y lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, bien. Es un paciente con síndrome de Steven Johnson. Este paciente fue secundario a ácido clavulínico con un antibiótico. El paciente fue hospitalizado por poco y pierde la vida. Entonces el médico pues tiene que salvar la vida primero antes de que verificar alguna otra estructura. Se dio tratamiento oftalmológico y seguimiento. Sin embargo, desarrolló lesiones grado 3 de acuerdo a la escala de Soto-Sono. Y es un paciente que ya tenía muy irregular la esclerótica y aunado con esta condición, pues se volvió mucho más irregular. Entonces, le puse un lente de contacto de la serie X, ese es el lente B, donde tenemos una toricidad en el meridiano más plano de -5, que serían 5 pasos de 25 micras de -5, con +1 a 90 grados. Entonces, aquí voy a poner yo en mi formato para solicitud, curva base de 806, me pongo el poder de mi lente, el diámetro, y escribo cómo venía limbo y zona escleral. Es muy similar al Atlantis normal, solo que en vez de poner estándar o volt o lo que sea, lo voy a hacer igual por zonas, pero con los números que vienen en el frasquito, ¿ok? Y bien importante, si nos fijamos aquí en las marcas del cuadrante número 4, está a las 11 y el 2 está a las 5. Entonces aquí voy a escribir 11 y 5. Eso es todo lo que voy a escribir. Este lente se posicionó de manera muy estable. El paciente lo sintió súper cómodo, entonces fue el lente con el que yo empecé a trabajar.
Siguiente, Santi. Bien, entonces, aquí tengo mi frasquito con mi cuadrante 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo dos diferentes fotos del mismo paciente con diferente filtro. Aquí tengo un filtro Graten 12, amarillo, y aquí nomás es el azul cobalto. Aquí se pueden ver claramente los 4 puntos marcados. Incluso se llega a ver una pequeña burbuja en esta parte superior, donde a pesar de que es la parte del meridiano cerrado que tiene un +1, pues ahí se pone una pequeña burbuja. Entonces, tenemos el lente posicionado en 11 y 5, ¿vale? Así es como va a venir. Afortunadamente, este caso, pues no me salió con cilindro frontal. Todo lo que yo tengo que anotar aquí en mi formato, pues es donde se colocó el lente y qué posición tomó. Vamos a ver qué sigue. Y de acuerdo a la observación que yo estaba teniendo, en zona limbal, pues no le modifique nada. En zona escleral, le vamos a dejar las 225 micras de levantamiento. Y aquí lo estamos viendo en esa zona. En el otro, sí, estamos bien ahí. Ajá. Vamos a empezar por el cuadrante 1, donde yo dejé mis 5 pasos de aplanamiento en el cuadrante 1. En el cuadrante 3 dejé las 5 micras de aplanamiento. Exactamente lo mismo. Este es un lente que sería el equivalente a un lente de ópticas tóricas. La modificación por cuadrante tendría que ser como muy específico y sería en casos muy especiales donde realmente yo requiero una modificación por cuadrante. En este caso para mí fue suficiente porque yo digamos a 3 y 9 lo estaba viendo yo de manera alineada. No, yo consideré que no era necesario hacer ninguna modificación. Y en la zona limbal sí, si se acuerdan, bueno, ahí sí quise hacer alguna modificación en zona limbal, en los cuadrantes 1 y 3, y le puse un -1. Para el cuadrante 4, lo aplané un poco también. En zona limbal le puse -1, que son 25 micras de aplanamiento, y en la zona escleral le puse también 50 micras. Realmente no fue tanta la necesidad de modificación. Entonces, así es como yo lo hice y así es como yo coloqué esta parte. Y en el formato viene esta misma zona para que ustedes mismos puedan escribir lo que quieren hacer con su lente. Ahora, el lente final no va a llegar con los 4 puntitos marcados. No. Van a llegar 3 puntitos, donde los puntitos que se contraponen representan el cuadrante 2 y el cuadrante 4. El puntito digamos que iría inferior sería el cuadrante 1, pero como es un lente que va a rotar, sabemos que no va a estar exactamente en 3, 6 y 9, sino que va a tomar la posición natural de toricidad de ese ojo. Entonces, en mi lente final, este es lo que yo voy a escribir. Pongo mi curva base, pongo mi poder, pongo mi diámetro, ya poder con sobrerefracción. En caso de que sea un poder que todavía no sacan poder efectivo y que quieran que el laboratorio calcule el poder, también se puede hacer. Solo hay que poner ahí la aclaración en comentarios de que hay que calcular el poder final del lente. Se coloca el diámetro, se coloca la zona limbal, ¿cómo la voy a querer yo? Aquí la voy a querer exactamente igual, simétrica. Todos van a llevar -1. O sea, 25 micras de aplanamiento en toda la zona limbal. Y en la zona escleral yo dejé la toricidad que ya venía el lente, porque quiero que actúe exactamente igual que mi lente de prueba. Y mi cuadrante 2 y 4 viene aquí marcado en 11 y 5. Entonces mi lente final va a venir con estas marcas y es donde yo voy a identificar cómo se posiciona el lente. El mismo formato nos recuerda las posibilidades de modificación del diseño, así que prácticamente nos lleva de la mano toda la adaptación para poder hacer un lente final perfectamente bien personalizado, como yo quiera hacerlo. Y así vemos cómo podemos sacar adelante un caso inclusive muy complejo, un paciente que tiene comprometida la apertura palpebral, tiene comprometida la conjuntiva vulvar y tarsal, tiene comprometida la superficie por la irregularidad y se puede resolver con este tipo de lente. Entonces es un lente muy noble, es un lente muy versátil, es un lente que a pesar de tener tantas modificaciones que podemos hacer, es muy noble y es muy práctico. Entonces, yo solamente termino, bueno, no sé si tengamos adelante otra diapositiva, Santi. Ahí está, perfecto. En casos donde yo necesito hacer alguna muesca o algún notch, como le llaman otros, esta misma estabilidad
Esta misma estabilidad me va a dar a mí el lugar exacto donde yo quiero mi muesca, ¿sale? En este caso, si mis puntos se posicionaran, digamos, el cuadrante 1 estuviera aquí a las 9, bueno, pues yo podría decir que en el cuadrante en el cuadrante 1, yo voy a crear un notch de estas medidas en esta posición, y así es como, y tengo aquí el reloj en el diagrama del formato de pedido, donde yo puedo marcar dónde quiero hacer mi muesca. Entonces me permite a mí hacer un lente totalmente personalizado, que puedo hacerle cualquier tipo de modificación, y lo puedo hacer por sectores o por cuadrante. Entonces para el notch también es muy útil esto de la localización y la estabilidad, sobre todo la estabilidad. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver las preguntas, que tengo varios que han levantado la mano. Por aquí tenemos algunos que han... César, ¿me permites hacer como un resumen de lo que tú acabaste de hablar? Sí, por supuesto, adelante. Resumiendo, a manera muy breve, las mejoras del lente se le amplían las zonas de aterrizaje al lente, se le disminuye el diámetro a la zona óptica, se amplían los rangos de toricidad de las ópticas, o sea, tiene ahora rangos mucho más extendidos y permite hacer modificaciones por cuadrantes, tanto de la zona escleral como de la zona limbar. Pero adicional a eso, usted podría no solamente hacer el lente por cuadrantes específicos, sino por meridianos. En otras palabras, usted podría aplanar un meridiano sin modificar el otro, o curvar un meridiano sin modificar el otro. Eso a grandes rasgos son las mejoras del diseño. Muchas gracias, Mauro. Aquí estamos viendo muchas preguntas. Les voy a pedir, por favor, que las preguntas las hagan en el panel de preguntas, porque en el de panelistas, cuando trato de dar el seguimiento, ya vienen otras preguntas, por favor. Por ejemplo, aquí tengo a Diego Valle, que me pregunta que si este lente para casos de pingüécula tiene balastro para que no se rote. En este caso, la estabilidad del lente la va a dar el áptica tórica. La va a dar la modificación por el cuadrante. Yo voy a buscar que este lente cumpla con su estabilidad, y una vez que el lente esté estable, entonces ahí hago mi modificación. Ya viene marcado para que la zona que yo quiera marcar sea exactamente la que venga con la modificación que ustedes deseen. Lo que hacía el prisma de balastro, más de que no se rote, lo que hacía es que hacía el lente mucho más pesado, e incluso forzaba la geometría del ojo y provocaba a veces hasta más pinzamiento y mayor compresión que la que nosotros queríamos. Entonces se decidió por la forma y más grueso, exactamente, gracias maestro Edgar Dávila. Entonces, un lente que tiene estas modificaciones por cuadrante y que tiene incluso, bueno, desde el lente de ópticas tóricas, se vuelve ya estable por naturaleza. Entonces, cuando yo coloco el lente en su lugar, a mí me va a dar, digamos, una idea de dónde, o predecir dónde va a estar el lente final y cómo se va a posicionar. Entonces me voy a mover al panel de preguntas, porque ya son muchos que están comentando. Aquí vale la pena también resaltar, César, que el tema de las ópticas tóricas genera mayor confort para el paciente, genera mayor confort, se eliminan algunos de esos astigmatismos residuales falsos, los cuales pues son un dolor de cabeza, porque al hacer una toricidad frontal en este tipo de lentes, donde también tiende a haber rotación, es más difícil y más complicado buscar una estabilidad, aunque no tanto ya con el tema de las ópticas tóricas, que también es otro de los beneficios, ¿no? De generar una mayor estabilidad para este tipo de pacientes. Así que vale la pena resaltar esos beneficios y estas mejoras. Claro, aquí tenemos el caso que publicó Mauro Pulido en el principio, donde tenía su cilindro residual de -1, y comentando así como tras bambalinas cuando estábamos haciendo la presentación, él dice que de manera muy irónica, cuando pidieron el lente final con ópticas tóricas, sin cilindro frontal, el cilindro se desapareció, ¿no? Y sin que estuviera flexado el lente, porque no había keratometría con cilindro encima de la superficie del lente. O sea, yo creo que el principal dolor de cabeza del primer diseño fue el prisma de balastro. No fue una buena idea. Bien, entonces tenemos aquí la grabación, sí, compartir la adaptación, ya la tenemos en español disponible, ¿no, Santi? Para descargar. La guía ya está disponible. Ya está disponible. Godínez ya está disponible.
de manera digital. Y aquí Edgar Dávila me pregunta, ¿solamente ópticas tóricas? Aquí creo que, pues, maestro Edgar Dávila, ¿no se nos puede hacer un poco más clara la pregunta? Porque pues realmente no solo No, son ópticas tóricas. es que creo que Edgar, mientras que tú ibas hablando, para adelantar yo iba respondiendo. Y Edgar Ah, ok, nos ok. preguntaba que si el diseño iba a mantener el prisma de balastro. Entonces yo le decía que la estabilización se iba a dar básicamente por las ópticas tóricas y ya menos que el adaptador pidiera un prisma de balastro, no se iba a colocar. Entonces, solo con ópticas tóricas. ¿Me corriges, Edgar, si ese es el contexto de la conversación? Acá ya puso, perfecto, no prismas, ya que los prismas eran el problema, sí. Tenemos aquí casos de Steven Johnson, como el que mostró Pegaso inicial con Atlantis original. Sí, sí lo hacíamos con el Atlantis original, pero había muchas zonas que mantenían la compresión. Sin embargo, bueno, decíamos, ok, el paciente ya puede abrir los ojos, ya puede estar como un poco más cómodo, pero en cuanto tuvimos acceso a mejores diseños de la misma casa de Excel, pues cambiamos el paciente y hemos actualizado los lentes. De hecho, ya la mayoría están usando la serie Pro del paciente de Steven Johnson. Se les da seguimiento cada año y seguimos trabajando con la fundación. Cualquier adaptador o cualquier compañero que esté presente en este webinar, si está interesado en trabajar con nosotros y con la Fundación Steven Johnson, pues nada más me escriban un correo, por favor, para poder considerarlos. Y que, bueno, nosotros, en lo personal, yo, normalmente no le cobro nada, ni un peso a estos pacientes. Todas mis consultas son sin costo para ellos, porque precisamente es lo que estamos donando a la fundación. Y en pacientes de escasos recursos, el laboratorio, a través del programa Cambiando Vidas, dona los lentes. Digamos, no vamos a regalar a todo el mundo, pero sí tenemos que hacer un estudio un estudio, perdón, un estudio social, un estudio este, bueno, de condición, de cómo fue el paciente, porque muchas veces pierden el trabajo, pierden la función visual, pierden el trabajo y la pensión que se les da por parte del seguro que hay en México no es suficiente. Tenemos un caso de una maestra, que era maestra de escuela, que tenía ISSSTE y como porque casi pierde la vida, estuvo hospitalizada casi un mes, la dieron de baja en su trabajo y fue un problema muy grande porque no tenía recursos. O sea, fue un caso que de verdad es que se trabajó mucho con ella por parte de la fundación. Nosotros también no cobramos ninguna consulta a ella. Y apenas se pudo rehabilitar, tuvo que hacer incluso un juicio para poder recuperar su trabajo. Y así es como el tipo de cosas que nos toca vivir ya aquí en el campo de batalla, en esa zona, ¿no? Entonces, quien quiera donar su trabajo, bueno, pues nos puede escribir y pues de verdad se les va a agradecer. Ahora, la adaptación debe ser inicial en la caja de prueba con el lente que aconseja Excel, siempre en todos los casos. Bueno, aquí depende de tu caso, del paciente y de la experiencia que tenga cada quien. Nosotros tenemos una filosofía antes de que empezamos con el lente C, que era el 767, o el estándar, y ahí era el punto de partida, ¿no? En esta caja de prueba también tenemos el lente 767, sin embargo, bueno, depende del perfil de la córnea que queramos adaptar, es el lente que vamos a iniciar. Ya cuando tengan la caja de prueba van a darse cuenta que es muy parecido al diseño anterior, y cabe señalar que incluso si ustedes tienen la caja anterior, podemos hacer una transposición de su lente que nos están pidiendo al nuevo Atlantis 2.0. En este caso, es muy importante también recalcar que si ustedes ya tienen la caja de Atlantis anterior, ese mismo diseño funciona para poder hacer otras adaptaciones y otras modificaciones. Nada más hay que rellenar pues el formato correcto con todos los datos y ya los consultores nos van a hacer el favor de hacer la transposición. Al que me toque a mí, bueno, pues también lo haremos con mucho gusto, haremos la transposición en consultoría, pero se puede usar la caja anterior para poder hacer el nuevo diseño. Bueno, en casos que ustedes quieran compartir con nosotros. Y tenemos también Yo me meto la cucharada a ver, y venga la no, cucharada, sí, claro que sí. y no con, no, pues que conste que Santiago no me está dando comisión por las cajas que venda. Punto No, claro. a nadie nos está dando comisión, ¿eh? Entonces, pero yo sí aconsejaría tener la nueva caja, a pesar que se Sí, puede hacer con claro, la caja sí. antigua, porque es la forma que usted pueda dilucidar, mirar, observar los cambios del diseño ya en su paciente, porque va a quedar con la duda de, ¿será que al pasarlo al nuevo diseño, esto que no me gustó con el antiguo, me va a mejorar o no me va a mejorar? O sea, lo pueden hacer con la caja antigua si no lo quieren invertir en una nueva caja, pero ideal que tengan la nueva caja. De hecho, yo te añadiría que sí sería bueno tener la nueva caja. Yo incluso yo la tengo. ¿Por qué?
porque directamente de mi primera vez que yo veo a mi paciente, yo ya estoy seleccionando el diámetro que voy a usar y la toricidad que yo le voy a dar con los pasos que yo quiera modificar. O sea, un caso extremo en el que me urja un lente, que yo tenga la caja anterior y que no tenga pues, opción más que hacerlo así, pues lo podemos hacer. Pero ¿para qué me voy a complicar yo la existencia si yo tengo ya la caja nueva? Yo adquiero la nueva caja y ya viene con las 3 series con 2 diferentes tipos de toricidad. De hecho, Claro. esa caja creo que están de verdad bastante bien. Es la caja más completa que yo he visto. Porque Todos los lentes dentro de la caja vienen con el perfil de ápticas tóricas y pensando también en el bolsillo de nuestros clientes, creamos otra opción de caja de prueba, una que es con 12 lentes nada más. Todos los 12 lentes son de diámetro 15.5, con el cual van a poder resolver la gran mayoría de casos. Estos lentes también vienen todos con ápticas tóricas. Así que si de pronto pues la inversión no la quieren hacer para la caja completa, pues la podrían hacer por una fracción del precio con la caja de 12 lentes, o también trabajar los casos pues con la caja que tengan del primer diseño. Pero tal como recomienda Mauricio, por motivos de tener una mejor probabilidad de éxito en la adaptación, es bueno tener la herramienta al tiro para poder adaptar el lente y cambiarlo desde la misma caja de prueba en caso tal de que se necesite un diámetro más avanzado o un aterrizaje diferente. Además que juegas con diámetros diferentes, ¿no? Tu caja inicial era diámetro 15, esta no trae el 15. Poderlo se puede, pero ideal que tengan la caja nueva. Perfecto, entonces vamos a seguir con las preguntas. Bueno, hay muchos interesados en trabajar Steven Johnson. De verdad, escríbame a mi correo. No, creo que está en la presentación. Ahí está. Gracias, Santi. Los que tengan interés, bueno, me pueden escribir a mi correo directamente. Los que quieran adquirir la caja en México, también me pueden escribir. Los que quieran la caja en otros países tienen que escribir directamente a Santiago o a Mauricio. ¿Vale? Vamos a ver qué otras preguntas hay. Precios. Bueno, precios ya tendrían que verlo con Santiago o escribirnos un correo. Si ustedes me escriben un correo a mí, yo les voy a referir con nuestro personal que les va a dar atención personalizada y les va a poder dar atención a todos sus pedidos y solicitudes. Ahora, ¿existe posibilidad de que la Fundación pueda apoyar algún caso en Venezuela? Bueno, ahí yo necesitaría contactar con algún doctor en Venezuela que nos quiera apoyar a donar su tiempo y ver la manera en la que la casa comercial que es Excel nos ayude con ese caso en ese país. Normalmente la fundación busca bueno, antes los niños que venían de México, el Caribe o Sudamérica, volaban a la Boston Foundation for Sight. Ahorita están están volando aquí a Ciudad de México y van al Instituto de Ciencias Oftalmológicas. Y ahí es donde vemos los casos de Steven Johnson.